AGE, Sociedad de Bolsa, con la cultura. Plus Ultra, un remanso en el corazón de la City. Plus Ultra, confitería, restó, bar. Reconquista y Lavalle, Buenos Aires. La Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Concepción Limitada nació en 1941 y desde hace más de 20 años tomó nuevo impulso merced a comerciantes, industriales y productores agropecuarios en busca del crédito que el mercado financiero no ofrece. Federación Argentina de Cooperativas de Crédito Limitada, bregando por el reconocimiento del cooperativismo de crédito como instrumento de desarrollo económico y social de vastos sectores de actividad. Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Amigal Limitada, comprometida con el desarrollo económico, cultural y social de sus asociados. Fincredit Limitada, Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda, junto a sus asociados en su desarrollo social y cultural. Bienvenidos una vez más a Por el Tango. La visita de hoy es un extraordinario concertista de guitarra que aborda en su música tanto el género popular como el clásico con igual valía. Esperamos que sea de su agrado.
Las cooperativas de crédito ofrecen un trato directo y personalizado a los pequeños productores, industriales y del comercio. Es un mensaje de la Federación Argentina de Cooperativas de Crédito Limitada y sus asociadas. Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo, Concepción Limitada. Más de 30 productos y servicios destinados al crédito. Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo, Amigal Limitada, comprometida con el desarrollo económico, cultural y social de sus asociados. Fincredit Limitada, Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda, junto a sus asociados en su desarrollo social y cultural. Cooperativa de Crédito La Plata Limitada, apoyando el desarrollo y consolidación de sus asociados. Cooperativa de Crédito y Vivienda Unicred Limitada, desde 1989, brindando servicios eficientes, seguros y adecuados a las necesidades de sus asociados. Las cooperativas son organizaciones voluntarias abiertas para todas aquellas personas dispuestas a utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar las responsabilidades que conlleva la membresía, sin discriminación de género, raza, clase social, posición política o religiosa. Bueno, muy buenas noches a todos y a los invitados, porque vos hoy sos un invitado para mí. Lo que usted disponga, señor. Perfecto. Le pertenezco, ¿de verdad de eso? Sí, pertenezco. pertenezco. Bueno. Tenemos un invitado especial. Sí, señor. Porque no es un poeta, pero es un barriólogo. Cuando digo barriólogo, muchos me dicen, ¿qué es un barriólogo? Claro. Yo lo sé, tal vez vos lo ignores, pero Ángel Priñano lo va a contar. ¿Y cuál es la diferencia de un clásico historiador de la ciudad? Adelante, Ángel, buenas noches, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias por invitarme. La verdad que es una grata sorpresa venir a compartir esta mesa con usted. Bueno, una grata alegría también. Gracias, muy gentil. Si vos estás a gusto con nosotros, no habla bien de vos, pero no importa, sigamos adelante. Después te digo lo que pienso. Claro, claro. No, empecemos con los chascarrillos. No, claro. No. Hablemos como si estuvieras a gusto. Bueno, lo primero que le quiero contar a la audiencia es que hoy recordábamos fuera de cámara y de audio que Priñano compartió con nosotros en mi programa de Por el Tango un programa, valga la redundancia, dedicado al barrio de Flores. Pero me dejó la pelota picando. Me refiero a mi compañero Raúl. ¿Quién es Raúl? Otro. Rubén Derli. Rubén Derli. Bueno, quiero decir, ¿qué es un barriólogo? Yo no sé, es algo muy poco. Sí. Cuénteme. Barriólogo. Cuéntanos. Es aquel que se mete en la pequeña historia de su propio lugar de vida, su patria chica, su barrio. Que es una historia muy peculiar, con características propias, que a veces es un poco dejada de lado por los grandes historiadores. Los grandes historiadores se dedican a las cuestiones institucionales, las guerras, la historia política de los países, o de las ciudades, o de las regiones, pero deja de lado lo que es la vida cotidiana, deja de lado lo que significa el basamento de esa historia grande. Porque precisamente todo de allá partió. Claro, todo lo que sale de abajo va a subir y va a concluir en una historia. Tal es así que muchos historiadores académicos, vamos a decirle así, o universitarios, como quieran llamárselos, tienen que bajar a la barriología porque hay datos y señales y signos que le van a hacer comprender muchas cosas que ocurren en la gran historia, la llamada gran historia. Por eso es muy importante la historia oral. La historia oral es lo que te cuentan los vecinos, lo que te cuentan los amigos, tu propia familia. Yo me nutrí de mi propia familia, que en el año 36 se compró el terreno, mi viejo compró el terreno en el Bajo Flores, en la calle José Martí, y plantó su hogar ahí. Y yo nací en ese lugar unos años después, no muchos. Y yo me nutrí de mis hermanos mayores, de mis viejos, de mi tío, que hicieron ese barrio, porque la casa, sobre ese pedazo de tierra donde está mi casa, donde todavía vive, no había nada, era tierra virgen,
mi viejo plantó los cimientos de su hogar, de nosotros. Entonces eso a mí me dio la pauta de un modo de vida, es decir, que dejé de ver al pasado, lo dejé de ver en forma bidimensional para verlo de forma tridimensional. Es decir, te metes en la vida de la gente, te metes en la lucha cotidiana, te metes en las cuestiones de pensamiento, te metes en las cuestiones políticas que surgen en el hogar. Es decir, que la pequeña historia, la mal llamada pequeña historia, es la que te va a dar el basamento para entender un montón de cosas. Y yo me dediqué ¿a qué? Primero a indagar sobre mi propio barrio, que era el Bajo Flores, que fue mi primer libro, publicado como libro, porque artículos había hecho anteriormente, publicados en otro lado. Pero el primer libro es un libro llamado Bajo Flores, un barrio de Buenos Aires, que es de 1991 y que tuvo una segunda edición mucho más grande en el 2009. Y ahí fui encontrando vetas de investigación. Pero también, ¿qué pasa? Me encontré con un montón de gente que hacía lo mismo que hacía yo. Y me encontré con instituciones, la Junta de Estudios Históricos de los barrios, que aglutinaban gente que en general no eran historiadores profesionales, eran ¿cómo se llama? Amateur. Acopiadores de cosas. Claro, es decir, recopilaban un montón de cosas que los historiadores dejaban pasar de lado. Y también me encontré con un gran volumen de publicaciones sobre distintos barrios. Y entonces, ¿qué me dije? Acá hay algo que hay que jerarquizarlo. Y yo le puse barriología, porque se origina en la historia de los barrios, que tiene que ver con la historia, tiene que ver con los poetas, con los artistas, con los arquitectos, con los profesionales, porque el barrio se lo puede encarar desde distintos puntos. Carriegos es el que puso al barrio en la poesía, así que es un barriólogo Carriego. Entonces, está lindo eso, ¿eh? Claro, es cierto. Claro. Cuando vi que había tantas cosas publicadas, entonces empecé a indagar, hice todo un registro de historia de libros sobre el barrio, de distintos barrios de Buenos Aires, y se me ocurrió ponerle barriología. ¿Por qué se me ocurrió? Es decir, la palabra barriología nació como una forma despectiva de nombrar por parte de los grandes historiadores, de nombrar a los que nos dedicábamos a esas pequeñas... son barriólogos, decían. Cuando yo hablaba con algún historiador, son barriólogos. Como diciendo, son barriólogos, se dedican a las cuestiones domésticas, a los clubes, a las pavadas que ocurren en los barrios. Esto no lo decían, pero lo pensaban seguramente. Por suerte esto está cambiando en los últimos tiempos, pero era así. Entonces, ¿qué hice? Y vos partiste de ahí y lo jerarquizaste. Voy a jerarquizar la palabra de Claro, barriología. Claro. Y entonces escribí un libro donde está todo el sustento teórico de lo que yo digo, lo que estoy ahora sintetizando, que se llama Barriología y Diversidad Cultural, que me publicó Sicus. Cierto, sí. Que yo se lo presenté y le encantó a Bonucchian y enseguida me lo publicó. Porque en definitiva de tus páginas, entiendo, surge la encarnadura de aquellas criaturas que a la postre son los que le dan la vida al barrio, ¿no? Exacto, porque el barrio es mucho más que casas, terrenos y comercios. Claro, vos, por ejemplo, agarrar es el hábitat de todas esas almas, ¿no? La historia de un club. ¿Quiénes nos hicieron los clubes? Grandes clubes profesionales, ganadores de Copa Libertadores, que manejan millones y millones y están en los negocios turbios y todo lo que todos sabemos. ¿Cómo nacieron? ¿Por qué no hay que rescatar esos 3, 4, 5 pibes que estaban en la esquina, se juntaban y con un cuaderno? Muchos de esos clubes, que son clubes de barrio, después se hicieron clubes profesionales. Sí, casi los principales. Claro, y otros quedaron como clubes de barrio. Y yo lo que me interesa es rescatar, porque yo busco las actas, busco quiénes dieron 2 mangos, quién dio 3 mangos para comprar, quién puso la plata para el primer sellito, para el cuaderno, la primera pelota, las kermeses, y trato de siempre de nombrar a esas personas porque son los forjadores de esas instituciones barriales. En definitiva, el barrio. A mí lo que me interesa es el barrio. Ese pedacito de tierra que llamamos barrio. Claro, el núcleo urbano del barrio. ¿Viste? Estaba pensando yo, por una cuestión que no importa, familiar, estuve cerca en mi primera preadolescencia y adolescencia, los fines de semana, en Núñez. Y así nació Defensores de Belgrano, por ejemplo. Jugaban en una plaza y dice, che, podemos constituir un club.
y constituyeron un club en la plaza, después vino el resto. Y en Valentín Alsina, que es mi barrio donde yo me crié, está el Club Victoriano Arenas, claro, hasta el día de hoy, claro, ¿verdad? Que juega, no sé, ahora mucho de fútbol, no sé, o la C, o la D, o no sé dónde diablos, y que también tiene ese origen así humilde, pero al mismo tiempo tan noble, tanta enjundia esos fulanos, ¿no? Que creyeron, perdón, me trabé, pero es para decir, creyeron en que juntos podían imaginar un algo mejor, ¿no? Sí, perdóname, pero no solamente en cuanto al deporte. No, estoy pensando en otra cosa, claro. Muchos barrios, muchos clubes de barrio, ayudaban, por ejemplo, a hacer los deberes de los chicos, claro, ese tipo de cosas. Tenían biblioteca. Claro, por supuesto. Hasta en su propio nombre decían Club Social Deportivo y Biblioteca Popular por X. Sí, claro. Es decir, que ellos tenían conciencia de la educación y de la sociabilización. Porque los clubes de barrio a principios del siglo XX crearon un nuevo tipo de asociacionismo, asociacionismo. Porque los clubes que venían del siglo XIX eran clubes de élite, Club del Progreso, Club del Plata, sí, señor, eran clubes políticos, ahí jugaban sus intereses y eran restringidos al popular. Cuando al principio del siglo XX empieza el tranvía principalmente a llevar a la gente a los suburbios y urbanizarse los suburbios y formarse los barrios fuera del centro de la ciudad, ¿qué se creó? ¿Qué crearon la gente? Un modo de sociabilizar, un lugar de reunión, un club. Y ahí se creó un nuevo tipo de sociabilidad. Es decir, la gente que estaba en la esquina, los muchachos que se juntaban en la esquina o que iban al café, encontraron en el club su lugar para poder desarrollar sus inquietudes. Claro. Entonces el fútbol que estaba era un gran semillero cultural, concretamente. Claro. Había conjuntos filodramáticos, claro, hacían colectas para ayudar a los inundados del Riachuelo o el famoso terremoto del San Juan del 44, todos los clubes juntaban, ayudaban a las cooperadoras escolares y a las cooperadoras de los hospitales. Es decir, hay un montón de actividad social y muy solidario. De mucha valía. Es decir, no era un club que estaba restringido a un grupo, unos clubes de élite o eran sociedades paquetas que solamente iban la gente encumbrada o de plata. Acá se daba cabida a todo el mundo. Y una cuestión importante que se dice muy a la ligera, que es sacar los chicos de la calle. Nada menos. Sobre todo en los últimos tiempos. Menuda tarea, cuando nosotros éramos pibes, yo tengo una forma de decir, nosotros no salíamos a la calle a jugar, entrábamos a la calle. Exactamente. Sí. ¿Por qué? Porque la calle era nuestra. Esa se la tomé yo y lo tengo en un libro mío como acápite también. Mirá. Sí, salíamos, nosotros entrábamos a la calle. Claro. La calle era nuestro patio. Claro, es la extensión, ahí está, es la extensión de nuestras casas. Comíamos el sándwich que nos hacía la vieja, jugando la pelota, corríamos, agarrábamos el sándwich y volvíamos y jugábamos a la pelota en la esquina comiendo. Claro. Y dame un galito, porque todo te pedían, un galito. Y entonces vos tenías que mandar, porque existía todo ese tipo de maravilla, que bueno, que los tiempos han cambiado, ahora la calle... Convengamos, además, se constituían familias, porque tal Josecito conocía a tal Anita, y de eso venía la relación, después... Los bailes, sí, claro, donde el tango era amo y señor. Claro. Los clubes contrataban, los que podían encontraban orquesta típica o jazz, característica. Sí. Los que no tenían bailes con ortofónica. Claro. Que era los discos de 78, los quebradizos. Claro. Y bueno, ellos llamaban baile y ahí precisamente... Y en la vitrola, ¿te acordás que le daban manija? Claro. Y ahí bueno, yo no quiero... Se conformaban estas... No quiero tomar distancia de ustedes, pero inevitablemente debo hacerlo. En mi casa tenemos... ¿Distancia de qué vas a tomar? Permitime que desarrolle... ¡Como la escuela! ¿Terminaron ya de hablar pavadas? Ahora me toca a mí. Nosotros en casa teníamos ama de llaves, teníamos la cocinera, ¿verdad? Nosotros en mi casa paterna, bueno, vos callate, no entendés lo que digo. Íbamos con la limusina a la escuela, me mandaba mi viejo, ¿no? Pero, en un carnaval del centro gallego de Valentín Alsina, yo bailé con Miss Universo.
Epa con Nolo. Bueno, de 1910. No, esperá. Bueno, qué lástima que te vas y no volvés nunca más. Vuelta con la bandera argentina claro. porque te No, pero ella era Miss Universo, lo que pasa que yo tenía 13, supongo. Che, volvemos y ella a hablar en 11. serio. Y en un momento dado estábamos lo mejor de la pieza, vino el viejo, le agarró una oreja y la sacó volando. Sí. Así que ahí terminó mi romance. Bueno, pero en fin, volvamos al barrio, volvamos a los clubes de Parece barrio. segundo grado B, turno tarde, viejo. ¿Y no es lindo? ¿No es lindo? ¿Te cae mal? No. A mí no. Bueno, así que sin duda el club del barrio fue el gran sitio de reunión, que dije. ¿Qué nació de ahí? Pues nació gestos solidarios, como se ha dicho, como has dicho vos, con toda propiedad, que han nacido gestos culturales, como has dicho vos. En fin, el auxilio. También ese, como dijiste, también con toda propiedad, entré a la calle. También uno entraba al club, de algún modo, ¿no? También el club era una prolongación, sí, ¿verdad? Por supuesto. Y mamá sabía que te mandaba a buscar. ¿Dónde está Nolo? En el club. Claro, ¿no? claro. Y el club era un sitio para crecer. Y de contención, obvio, ¿no? Exactamente, Ojo, de esto quiero decir. Claro. Claro, Seguro. claro. Y uno amasaba sueños en el club, ¿verdad? Pero, por favor, habla vos. No, está perfecto. Te propongo algo, perdón, antes que hables. ¿Qué dije que hables? Pero nada más para hacerte una zancadilla. ¿Vamos a hacer una pausa? Las cooperativas de crédito cumplen un rol fundamental en la asistencia crediticia a las pymes. Es un mensaje de la Federación Argentina de Cooperativas de Crédito Limitada y sus asociadas. Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo, Concepción Limitada. Agencias y representaciones a lo largo del país. Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo, Amigal Limitada, comprometida con el desarrollo económico, cultural y social de sus asociados. Fincredit Limitada, Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda, junto a sus asociados en su desarrollo social y cultural. Cooperativa de Crédito La Plata Limitada, apoyando el desarrollo y consolidación de sus asociados. Cooperativa de Crédito y Vivienda Unicred Limitada, desde 1989, brindando servicios eficientes, seguros y adecuados a las necesidades de sus asociados. Bueno, aquí estamos de vuelta y tal cual propuso Rubén, hablemos de tus libros ahora. Bueno, gracias. A ver, no, al contrario. Gracias por el pie. Gracias por el pie. Me daba un pie, ¿te acordás? Sí, que es más corto que el tuyo, el mío. Dale. Bueno, y no podemos, no puede traer. divagamos. A ver. A mí una de las cosas que me interesan mucho, yo nunca hice nada por pedido, las investigaciones que yo hice, las hice porque me surgieron a mí el propio interés y la propia curiosidad por conocer las cosas. Y a mí lo que me interesa es cómo surgen las cosas, de dónde nacen, cuál es su origen. Y sobre todo de las pequeñas cosas que nosotros a diario hacemos, compartimos, los pequeños objetos que nos sirven para la vida diaria, o las cosas grandes que usamos y las damos por hechas porque las usamos y nos servimos de ellas y nunca pensamos cómo puede haber sido esto. Y entonces encaré diversas cuestiones. Y una cosa te va trayendo la otra. Yo te había dicho que hice el primer libro mío, que era El Bajo Flores, un barrio de Buenos Aires, que salió en 1991. Yo vivía a la vuelta de una usina incineradora de basura, la de Flores. La usina incineradora que los vecinos le decíamos quema. Había tres, una en Nueva Pompeya, otra en Chacarita y otra en Flores, al lado del cementerio de Flores. Cuando yo hice el libro sobre el barrio, hice un capítulo, era la usina incineradora de Flores, y la perrera municipal que estaba al lado. Que también tiene la perrera, claro. Está bien, tiene su historia. Entonces, cuando yo me meto en los archivos municipales, en las memorias y en los diarios para viejos, yo me iba mucho al edificio de la prensa, donde estaba la biblioteca, y bueno, ahí veía los números. Y tenía amigos que estaban en la misma, que siempre te pasan el dato.
porque eso es lo lindo también entre los historiadores, uno Claro. investiga una cosa, pero ya sabe que vos estás En busca de entonces, otra. mirá que en la prensa del día tal hay un recuadro de tantos centímetros Que te va a que habla interesar. de tal tema. Sí, entonces yo iba y yo cuando encontraba algo para otro se lo daba al otro. Bueno, me encontré que había toda información, inconmensurable información sobre el tema de la basura. Entonces empecé a investigar sobre la basura. ¿Qué es la basura? Uno pone la bolsita, antes ponía el tacho, los carros, uno se acuerda que uno se colgaba cuando se encajaban hasta los ejes, la calle claro. de tierra, yo vivía en una calle de tierra y de barro. Y entonces me mandé un libro sobre crónica de la basura porteña, un libro bastante voluminoso y con muchas fotografías de época. Y contrariamente y sorprendentemente es un libro que lo encuentro citado en el país, en el exterior, que ha tenido éxito en ese sentido, éxito editorial. Hoy en día estos libros no se puede hablar porque las tiradas son cortas, ¿no? Pero se ve que ha caído en bibliotecas. Que hubo buena en algún lado, respuesta. y bueno, cada tanto se da vuelta, me llaman, y por ahí entro en internet y veo que hay, sobre todo los que tratan el tema social en cuanto a los cartoneros y lo de ingeniería sanitaria que tratan la forma de que se debía procesar la basura por todo el problema que hay en todo el mundo. Entonces se ve que como ellos todo es necesario ir a un antecedente, como venía la cosa, toman el libro mío. Es decir, que a raíz de este estudio, bueno... Es decir, que tu libro fue un aporte para todo lo que venía después. Pero Claro. resulta que cuando yo... La génesis estuvo acá. Claro. Resulta que cuando yo me encuentro estoy investigando el tema de la basura, me encuentro que hay otro tipo de basura. Aparecía un acápite en la memoria municipal que decía cómodos. Y entonces explicaba todos los problemas que había, las ordenanzas, todo. ¿Qué eran los cómodos? Los cómodos son el inodoro, la letrina. Se llamaban cómodos. Un eufemismo. Claro, Y claro. entonces entonces empecé a juntar, digamos, un capítulo del libro de la basura va a ser este tipo de basura. ¿Qué se hace con los detritos humanos? ¿Dónde van los carros atmosféricos? ¿Dónde descargan? Y entonces digo, no, esto es un tema para otro libro. Claro. Luego saqué el capítulo, le dejé solamente algo que tenga que ver con el barrio mío y me hice un libro que se llama El inodoro y sus conexiones. Está hermoso el título. Qué está lindo. hermoso. Y su subtítulo es El lugar de comodidad que por excusado, el lugar de comodidad que por ahora no me acuerdo, el lugar de comodidad que por excusado, y excusado es nombrarlo o algo así. Una frase que donde nombra todos los títulos que tiene el inodoro, la letrina, el cómodo, el excusado, el retrete. El Biorse. También está puesto. Y entonces encontré con que una historia tremenda. Entonces me encuentro con que en Palermo, Hollywood, el pleno centro de Palermo, Hollywood, era un lugar de donde se tiraba, Descargaban los camiones. descargaba los carros. Mirá. Porque el Maldonado, Maldonado. que ahora está rectificado, hacía una curva ahí. Claro. La calle Nicaragua, Borges, por ahí. Entonces, atendiendo las indicaciones que había en esos documentos, descubrí dónde era, en otro lado. Y en varios lados había, en Pompeya, en Parque Patillo, había lugares donde se hacían y se enterraban, había todo un procedimiento. Y después, bueno, lo dejé ahí. Y después digo, pero claro, los carros atmosféricos se terminaron alguna vez. ¿Y qué vinieron después? Las cloacas. Claro. Entonces hice otro libro, que si bien no es complementario el otro, se continúa en alguna forma, que se llama Agua y cloacas, Buenos Aires higiénica, agua y cloacas entre la realidad y la ficción. Y explico cómo se originó el servicio de agua corriente en la Buenos Aires hasta llegar a lo actual, los ríos subterráneos, todo ese tema de la inmensa red de agua que hay, ¿cómo se llama? Los depósitos como el de Córdoba y el de Caballito y el de Villa Devoto. Perdón. Y después en cuanto a la cloaca, claro, cuando se prohíbe ya las letrinas,
que también había ordenanza. Entonces, todo cómo se arma el sistema cloacal, los ingleses, los negocios, aquellos que le sacaron el mérito a Coglan, que fue el primero que empezó con ese tema, y se lo agarró Bateman o Bateman, que era un inglés que nunca vino a Buenos Aires, que tenía su gente que le dirigía las cosas. Y entonces, me meto en el mundo de las cloacas. Los cirujas de las cloacas, que son los que están por ahí abajo recogiendo lo que la gente pierde. Que es un mundo, además. Las cadenitas, los anillos. Increíble. Y ahí cuento anécdotas. Y cito a Laiseca, que tiene un escrito sobre ese tema, a Dalmiro Sáenz, hablo de Mancera cuando bajó a las cloacas. Me meto en la ficción ahí, por eso entre la realidad y la ficción. Cuento la historia de cómo se armaron los servicios cloacales en Buenos Aires y todo lo que hay alrededor. Las películas, Los Miserables, las películas que se hicieron con ese tema, El monstruo debe venir, que tiene que ver con una película que es una versión argentina de M, de una película alemana del año 30, que se trata todo sobre las cloacas. Y bueno, y todo ese tema, todo lo que yo pude encontrar, lo reuní en ese libro y entonces conté la historia del agua, la historia de las cloacas y después todo lo que tiene que ver en cuanto al teatro, al cine, a la radio, televisión, al periodismo y a la literatura. ¿Cómo reflejó esa realidad? Claro, como decía Rubén recién, es un universo... No, es fabuloso. Por ejemplo, el de la quema que todos conocemos, en Pompeya, ahí. Yo, por ejemplo, siempre fui un loco del tren de la basura, a mí me apasionaba. Mirá. Revolver. No, revolver no, que iba a revolver. No, de verdad, pero perdón. Del trencito, el que salía... el tren, no te entendí, te pido perdón. Yo conocí un escritor interesante, Labraña, ¿lo conociste vos? Jorge Labraña. Sí, Jorge Labraña. Jorge en la casa, la mujer lo quería echar, pobrecito, ahora está en el cielo. Lo quería echar 2 por 3, vos lo sabés, porque en una habitación él pasaba por la calle y recogía de la basura papeles, y en una oportunidad encontró fotos rotas y construyó una familia. Sí, se peleaba con los ficcional. O arreglaba con los cartoneros. ¿Viste vos? Cosas, sí. Una familia ficcional. Entonces dijo, el padre, don José, no sé qué, a Pichafoco, vino de Italia en el 23. Después se conoció con doña no sé qué y construyó la familia. A partir de recoger. Pero él recogía cosas, latas, qué sé yo qué. Te vuelvo a decir, tenía un cementerio en una habitación. Labraña tuvo una visión, estuvo muy inteligente. ¿Cómo empezó él? Cuando se construyó en el gobierno de Alfonsín el gasoducto Loma de la Lata, Buenos Aires, toda la avenida Mancho Alcorta se les hicieron ¿cómo se llama? Las zanjas para colocar los caños. Toda esa zona era relleno de basura. Entonces él iba todas las tardes, o la mañana, o al mediodía, todos los días iba. Y de lo que salía de ahí, que sacaban los que hacían la zanja, iba guardando. Y tiene una colección de cosas inmensas. Yo tengo algo que él me regaló. Algunas cositas me regaló. Él entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que me contaba, zapatos. Los zapatos, las suelas eran iguales, el derecho y el izquierdo, 2 iguales, eran un juego. Y entonces él fue a la cámara del calzado y le explicaron que antes no había como ahora que tienen distintos, eran los 2 iguales. Es increíble. Encontró una punta de un sable, una punta rota. Sí. Y entonces fue al club, no sé qué, de tiro, al círculo militar, que ellos le explicaron que era un sable de duelo. Y el que se le había roto era zurdo, por la forma en que se había roto. Extraordinario, sí. Es decir, todas esas cositas... Es increíble. Fantástico. Yo no sé si él dejó escrito todo eso, pero él nos contaba... Era un barriólogo del campo. Sí, sí. Caso. Pero además él escribió un Aguafuertes muy interesante. Nosotros cuando hacíamos espectáculo en la gran aldea, él leía. Él, por ejemplo, tiene historia de los árboles con historia de la ciudad. Y él sacó de mi libro de Bajo Flores un ombú, que yo contaba un ombú, donde los vecinos decían que había sido ahorcado por una venganza un japonés, que yo lo nombro, ahora no me acuerdo cuál es, lo nombro, que se divulgó esa cosa en el barrio. Y él lo tomó del libro y lo puso en su libro como un árbol con historia. Y la mujer es una gran plástica en lápiz, tengo obras de ella en casa magníficas. Priñano, te tenemos que rajar para hablar en términos del río. Así. Estábamos también y lo volvemos a invitar. Es tan sencillo como eso. Y sí, más bien.
Vas bien. ¿Te animás a venir a este barrio? Que le han quedado... Porque por ahí nos despreciás, ¿viste? Nosotros somos dos chochamus del Rioba, pero queremos darnos con vos. Merecemos, bueno, sí, creo que merecemos darnos con él, ¿no? Sí. Me voy a fijar en mi agenda. Te ruego. Ángel, muchísimas gracias por haber compartido este rato. No, muy cómodo, gracias. Muy cómodo. La verdad que la hemos pasado deliciosamente bien. Rubencito, hasta la semana que viene. Nos vemos. Chao. Las cooperativas de crédito ofrecen un trato directo y personalizado a los pequeños productores, industriales y del comercio. Es un mensaje de la Federación Argentina de Cooperativas de Crédito Limitada y sus asociadas. Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo, Concepción Limitada. Más de 30 productos y servicios destinados al crédito. Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo, Amigal Limitada, comprometida con el desarrollo económico, cultural y social de sus asociados. Fincredit Limitada, Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda, junto a sus asociados en su desarrollo social y cultural. Cooperativa de Crédito La Plata Limitada, apoyando el desarrollo y consolidación de sus asociados. Cooperativa de Crédito y Vivienda Unicred Limitada, desde 1989, brindando servicios eficientes, seguros y adecuados a las necesidades de sus asociados. Las cooperativas son organizaciones voluntarias abiertas para todas aquellas personas dispuestas a utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar las responsabilidades que conlleva la membresía, sin discriminación de género, raza, clase social, posición política o religiosa.
Este programa ha llegado a su fin y le proponemos una nueva cita aquí mismo por el tango. Federación Argentina de Cooperativas de Crédito Limitada, bregando por el reconocimiento del cooperativismo de crédito como instrumento de desarrollo económico y social de vastos sectores de actividad. Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Amigal Limitada, comprometida con el desarrollo económico, cultural y social de sus asociados. Fincredit Limitada, Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda, junto a sus asociados en su desarrollo social y cultural. La Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Concepción Limitada nació en 1941 y desde hace más de 20 años tomó nuevo impulso merced a comerciantes, industriales y productores agropecuarios en busca del crédito que el mercado financiero no ofrece. Plus Ultra, un remanso en el corazón de la City. Plus Ultra, confitería, restó, bar. Reconquista y Lavalle, Buenos Aires. AGE, Sociedad de Bolsa, con la cultura.